Ok, bueno, como te había comentado, te iba a mandar una lección acerca del line graph. Em, Vamos a comenzar con el line graph over the period. Esto es uno de de los tantos line graph que hay en el... Bueno, esto es el line graph porque también hay pie chart, bar chart, que son diferentes. Esto también es line graph, pero es over the future. Esto tiene una manera diferente, un poco diferente de desarrollarse. También está el pie chart y bueno, ya después más adelante te iré explicando uno por uno. Pero creo que el más básico y uno de los principales, para que también te aprendas el vocabulario, es el line graph over the period. El line graph por lo general viene para desarrollarlo en, en pasado, por lo general. ¿Ok? Estas tendencias que están acá en rojo y en azul, voy a explicar primero. La tendencia roja dice, no, que está en rojo, dice decreased dramatically to, que es de aquí hasta aquí. Decrease dramatically, desciende dramáticamente. Este adverbio que está acá, acompañando el verbo, señala en qué forma decreció. Lo dice decreased dramatically. Si te das cuenta, la inclinación, como ya tal vez viste en los otros videos, los links que te mandé, la forma como desciende es dramática, es bastante inclinado. Decreased dramatically to. Cuando veas una tendencia así, una línea así, que cae, puedes utilizar este adverbio acompañando el decreased, que podría también ser declined. ¿Ok? Puedes utilizar decrease, podría ser también fell, que es el pasado de fall, o went down, o dropped, que todos estos verbos se utilizan para las tendencias hacia abajo. Por eso te coloco esta flecha hacia abajo, porque estos son los verbos que se utilizan cuando las tendencias bajan. Y como ya te había dicho, dramatically es la forma como desciende. ¿Ok? Solo se utiliza dramatically siempre y cuando sea necesario. Este verbo remained fairly constant until. Remain fairly constant. Podría ser de aquí, que está en azul, te lo señalo, de acá hasta acá. Remain fairly constant. Se mantiene bastante constante. Es lo que dice esto acá. Traduce esto. Hasta. Remain fairly constant until. Hasta. Hay líneas que suceden así y cuando podría ser en vez de remain, podría ser increased. Podría ser también increased. Increased fairly constant. Quiere decir que va subiendo de una manera constante. ¿Sí? Paulatinamente, pero constante. Va subiendo poco a poco y se mantiene y va subiendo así. En esta línea inclinada, que no está tan inclinada como esta que está acá, pero se va inclinando y va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando tengas una línea así, en algún gráfico, entonces puedes utilizar remained o increased fairly constant. Este fairly constant es bastante constante. ¿Ok? Until, hasta el punto que tengas que llegar. Ok. Bueno, esto es en cuanto a los verbos que bajan. ¿Ok? Puedes utilizar declined. Te recuerdo que este es el pasado de estos que están acá. Declined, decline, fell es de fall, went down es de go down y dropped es de drop. ¿Ok? Por lo general siempre vas a utilizar los verbos que están en pasado. Los que están en presente es muy poco probable. ¿Por qué? Bueno, sencilla razón de que se describen tendencias o líneas que están en el pasado. Como tú te das cuenta, esto es 2001 al 2004. Entonces eso es pasado. ¿Ok? Acá está otra... ¿Qué tiempo? Aquí está otra descripción. Remained, que es el verbo que estábamos viendo en la página pasada.
remain stable o remain steady. ¿Qué significa? Se mantiene estable. Remain steady and stable son sinónimos. Puedes utilizar uno o el otro. Ahora, ¿cuándo se utiliza remain stable? Bueno, cuando la línea se mantiene, o sea, ni sube ni baja, se mantiene en forma constante, recta, no tiene variación, ¿ok? La línea muerta. Remain stable, un ejemplo, the consumptions, esto es solo un ejemplo, the consumption of pizza remained stable from 2001 until 2004. De 2001 until 2004. Pero normalmente se utiliza así, lo vas a utilizar así. The consumption of pizza remained stable until 2004. Se mantuvo constante sin ninguna variación, que eso es lo que significa stable, ¿ok? O steady, estable, se mantuvo estable hasta. Entonces ya sabes que cuando tengas, de todas maneras yo lo coloqué en un ejemplo más adelante, cuando tengas una línea así para describir, debes utilizar el remain stable o remain steady. Tenemos también acá, ahora esta flecha hacia arriba indica las tendencias que suben y los verbos que se utilizan cuando las tendencias suben. Increase, rise, jump and go up. Como te dije, por lo general lo vas a utilizar en pasado. El pasado de increase, increased, the rise rose, the jump jumped, the go went up. ¿Ok? Esta línea que está acá, si te das cuenta, tiene cierta inclinación. Cuando te encuentres una línea así, tú puedes utilizar alguno de estos adverbios que son significantly o dramatically. Quiere decir que sube de forma significante o dramáticamente, que es lo que traduce esto acá. Está un poco inclinada. Bueno, yo diría que sí, no un poco, sino algo un poco más importante, pues. La inclinación no es tan como en este caso, de que, como en este caso, que está menos inclinada, sino que tiene una inclinación más significativa. Entonces, en este caso, tú puedes utilizar significantly o dramatically. ¿Ok? Recuerda que siempre los adverbios los utilizas después de los verbos. Increased significantly o increased dramatically. Tienes acá este ejemplo. Podrías utilizar increase, pues son sinónimos increase, puedes utilizar rise, jump o go up. No podrías, debes, porque no puedes utilizar siempre un mismo verbo para describir, porque esto baja, sube, baja, sube. Entonces si sube, ya utilizaste, por ejemplo, increase y bajó y te toca volver a utilizar, a decir que subió, entonces no vas a utilizar increase otra vez. Tienes que utilizar rise o puedes utilizar jump o puedes utilizar go up en pasado o en presente, de acuerdo sea el caso. Pero tienes que variar los verbos, ¿ok? No puedes utilizar los mismos. Igual los adverbios. Ponte que tú en esta tendencia de acá a acá utilizaste increased significantly y luego bajaste y seguiste describiendo y te tocó más adelante volver a decir que subió significativamente. Entonces puedes decir rose dramatically. Esto es para que alternes el uso de los verbos y los adverbios, ¿ok? No puedes utilizar siempre los mismos, tienes que variarlos. Más adelante aquí ya sí tenemos entonces el primer line graph. Yo sé que ya tú hiciste uno, pero de igual forma vamos a trabajar con esta estructura para no hacernos problemas y tener varias formas de hacer el mismo tipo de gráfico. Hay que trabajar siempre con una estructura y respetar siempre esa estructura y tratar de utilizarla para todos los line graphs que vayas a utilizar. Eso te va a ayudar muchísimo ahorrando tiempo, lo vas a hacer mejor porque ya tienes una estructura que se puede decir gramaticalmente correcta, ¿ok? Y revisada, porque esta estructura yo ya la revisé. Entonces, para que te ahorres problemas de gramaticales, de ortografía y todo ese tipo de cosas, no de ortografía, sino
estructuras, pues. Entonces, ve, este es el primer line graph que tenemos acá. Este line graph tiene una pregunta. Creo que los que te mandé no tenían una pregunta. Estaban de manera directa. Y creo que acá tampoco tienen pregunta. Sino que están hechos de manera directa. No, no tienen. Pero los line graph, en el momento del examen, te va a venir con una pregunta como esta. Es la descripción. ¿Ok? Esta pregunta dice lo siguiente. The line graph show the population increase in three different countries from 2001 to 2006. ¿Ok? Esta es nuestra pregunta. Lo primero que se va a hacer con la pregunta es analizar. Lo primero que se hace es analizar la pregunta. Y se hace un paraphrasing, que es parafrasear la pregunta. Es lo primero que se debe hacer. No puedes copiar la pregunta de manera directa, igual acá, sino tienes que hacer un paraphrasing. Ahora, ¿cómo lo haces? Esta frase que está acá, que dice, a glance at the line graph provided depicts information about, es un chant. Esto tienes que aprendértelo de memoria porque todos tus gráficos tienes que introducirlos así. Esto es un high vocabulary. Esto es una... que yo me di cuenta que en tus otros gráficos utilizaste otro lenguaje. Ese es un high vocabulary, o sea, es un poco más avanzado de ensayos de, perdón, de gráficos de 9. Por eso te recomiendo que utilices siempre para introducir a glance, que es un vistazo, una forma más, más académica de decirlo, un vistazo a line graph provided depicts, provee, de ve la información acerca de, ahí entonces metes tu, tu tema, pues. Sí, es importante que lo hagas así, ¿ok? Al glance at the line graph provided depicts information about, entonces aquí comienzas a meter la pregunta. The population increase, esto sí lo copié igual, the population increase in three different nations. Fíjate que aquí cambié la palabra nation, que está aquí countries, cambié la palabra countries por nations. ¿Ok? Tienes que decir, para el paraphrasing siempre tienes que copiar un sinónimo de la palabra. Yo para ayudarme a veces coloco acá en sinónimos y me aparecen algunas sugerencias y la que yo vea mejor la tomo y después la escribo. Te ayuda bastante para hacer un paraphrasing. Si por ejemplo different, quieres decir algo diferente a different, tienes dissimilar, tienes diverse, unlikely, ok, eso ayuda también. Pero claro, tienes que tener tu computadora en inglés. The population increase in three different nations. Cuando tenemos, por lo general en los gráficos, vas a tener acá, de este lado, o en cualquier lado, las tendencias, o sea, o de lo que vas a explicar, vas a desarrollar, que esto puede ser, en este caso es población, pero en otros casos también comida, o puede ser personas de diferentes edades, esto, lo que se va a describir. Entonces, different nations, yo coloco, o debes de colocar, aprendértelo, esta frase que está acá, namely, namely China, Germany and the USA. Esto es de namely, significa específicamente. Dentro de paréntesis lo colocas así. Namely, China, Germany and USA. Eso es lo que estoy haciendo acá. Digo three different nations. Dentro del paréntesis digo cuáles son esas naciones. Como te dije, puede ser naciones o esto puede ser también hablar acerca de comida, de culturas, de lo que sea. ¿Ok? Esto lo coloco yo dentro del paréntesis. Pero no se te olvide colocar namely. Esa es la estructura que debes aprenderte. Y seguimos. Over 6 years period. ¿Ok? En un periodo de 6 años. Te pones a ver, del 2001 al 2006 son 6 años. Over 6 years period from 2001 until 2006. Desde el 2001 hasta el 2006. ¿Ok? Entonces ya tendría esta oración, es el paraphrasing de esta. ¿Ok?
Y esto que está acá también es importante porque siempre te dan las unidades acá. Porque siempre te aparecen uno, 2, 3, 4, pero aquí también te dice millions people. Esto está reflejado en millones de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones. Entonces tú tienes que decirle al examiner, que es el que va a revisar tu ensayo, en qué está expresado en las unidades. Entonces tú le colocas units are measured, que es medidas, en millones. ¿Ok? Entonces ahí tú estás proveyendo la información necesaria para tu paraphrasing. El overall, yo me di cuenta que tú lo colocaste en, no sé, de repente viste por ahí una estructura en internet que el overall está abajo. No es recomendable colocar el overall abajo, porque es lo primero que tú le vas a mostrar, es como la introducción. Tú vas a hacer un trabajo, no vas a poner la introducción de último. Se puede hacer en este caso, pero no es recomendable. El overall tienes que colocarlo en el mismo párrafo donde vas a hacer el paraphrasing de tu pregunta. Overall, the population of the USA and China increased over the period, whereas the population of Germany decreased. El overall es algo sencillo, como te das cuenta de acá. No es tan difícil, simplemente tiene que decir de manera general cómo se comporta el gráfico. Esto dice que la población de Estados Unidos y China creció over the period. Mientras tanto, whereas the population of Germany decreased. La población de Alemania cayó. Estados Unidos y China, que son estos dos que están acá, yo los coloco en colores para diferenciarlo, subieron. Y la población de China, que es el rojo, bajó. Eso es todo. Esto básicamente es el overall, decir en general cómo se comporta el gráfico. Algunos subieron, otros bajaron, o viceversa, o como esté en la descripción. ¿Ok? De todas maneras, sí, observa el vocabulario que uso, que es over the period. ¿Ok? Entonces ya tendríamos nuestra introducción realizada.